¿Qué onda? Hola, Daniel. Hola, ¿qué hace? Digo, oye, Mucho pinches, gusto. pinches intros todos males siempre, ¿no? Tan, 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 tan. tan. Apenas ahorita estoy editando un video y ya tenía rato que no lo escuchaba y fue así como, oh, órale. Oye, suena chingón, ¿quién hizo eso? Oye, una montaña ecológica, qué loco. Qué buen intro, me voy a suscribir. Una montaña ecológica, aparte. ¿Cuándo fue eso? ¿Te acuerdas dónde fue? Es en el del guardabosques, donde con Beto, Ajá, es ¿cómo se llama? Se llama... hacia eh, Huitzilac, Montecastín, del lado de Huitzilac, Colonia del Bosque. ajá, Colonia del Bosque. Sí, cierto. La orilla entre Morelos y Estado de México. Ey. Ah, las truchas de. No, no es Ocuilan todavía, pero es antes. Es como... Hay una... Lo busco, No lo sé. busco. Lo ¿Qué? busco, no lo busco. No me acuerdo. Es un nombre que ya pensé que nunca se me iba a olvidar. Tere. Mexicapa. Ujú. ¿Es ese nombre el que querías? No sé, creo que no. Oh. Es el nombre que yo quería es con una A. Empieza con A. Ah, ah, ah. Aguatlán, Alambrado, La Carpa, Altos Ah, Tepeite, ni Depósito idea. de Agua. No lo ¿No? sé, nunca lo sabremos. Ese es del bosque, Colonia del Bosque. Carpo, Alambrado, es todo lo que hay por ahí. Pero Mexicapa está ahí, es la población más cerquita. Y fue un intento de timelapse, donde estábamos tome y tome fotitos. Ujú. O sea, Panarararara, pam, 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 pam. anyway. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Es- Muy bien, muy bien. Risa y risa. De hecho, es el parararara, pam. Fue lo que se quedó después de que al inicio empezaba con para mucho texto, muy largo. Mucho texto. Sí, es cierto, era larguísimo ese intro. Y la neta Sí. es una copia, una inspiración en el intro de Vete a la Verge. Mira, sí, me acuerdo que sonaba algo parecido. Me acuerdo que la primera vez que lo oí dije, he escuchado eso en algún lado. A ver, quienes no sepan, ay, sí, no, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo por acá. Tenemos tecnología. Casi no, ¿de qué están hablando Estos ancianos. estos rucos? Ay, pero bueno, qué show. Eso. Nada, pues aquí te contaba, ¿no? Que ando recobrando. Re- ¿Viste que puse una historia en el Insta de numeritos para llenar? Se Sí. llaman cuadros mágicos. Cuando Ujú. en cualquier dirección, un cuadrito con con casillas adentro y que pongas números adentro de tal manera que en cualquier, números que no se repitan y que en cualquier renglón, columna o diagonal sume el mismo número. Los cubos mágicos, los cuadros mágicos están chidos, ¿no? Y también ando editando un video ¿de qué creen que trate? ¿De cuadros mágicos? No, 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 pero tiene que ver con números Con también. Bueno, magia. no con con cómo los números nos dan algo mágico. Los ¿Drogas? colores. Ah, Sí, ah. exacto. Distintos Oye, tonos de colores. güey, o sea, si lo piensas, todo tiene que ver con números, ¿no? No creo. ¿Hay algo que no Pero tenga que ver con números? sí. ¿Qué? O sea, y alguna vez publiqué este meme que decía, cámbiame la mente, ¿no? Eh, Change my mind. Change my mind. En español. Ay, güey, esa es una traducción horrible. Es como, Convénceme. convénceme. Ah, Y puse que todo lo podemos cuantificar, ¿no? Y eso significaría como que todo tenga que ver con números o que todo lo puedan relacionar con números, pero creo que no. Pues te escucho. Change my digo que mind. sí, no, pero pues eh, cosas más.
Es que de cierta manera yo creo que sí lo puedes hacer, pero pues igual y no. Cosas como las emociones, cosas como las relaciones, cosas como... am, pues hay un buen de cosas que son metafísicas y metamatemáticas, ¿no? Que están fuera de el... Y sí, podemos intentar de ponerle números, pero al final de cuentas no tienen que ver con, sino agarramos herramientas para tratar de decirle, a ver, vamos a tratar de entenderlo con números, ¿no? Pero al final de cuentas no tienen que ver con, creo. Debatible, no me convenciste, no me chinchaste la mind. Pues, digo, no venía preparado a un debate, ¿no? Pero y es algo que publiqué hace tiempo y no me acuerdo quién, alguien me dio algún punto que dije, pues sí, o sea, no necesito ponerle números a todo, ¿sabes? Ya. O sea, Y hay, no es necesario, pero lo que yo decía es que, pues sí, todo tiene que ver. O sea, yo creo, o yo pienso que sí todo lo puedes cuantificar, por más. O sea, creo que si algo hemos hecho los humanos es inventar cosas, inventar cosas como esto, ¿no? De escalas de medida, referencias, para entender darle el sentido a algo, ¿no? Entonces creo que, pues sí, cosas abstractas sí pueden ser cuantificables, ¿no? sí, y pues, por ejemplo, por ahí va un poquito esto de el video, justo cómo cuantificamos los colores, ¿no? O sea, porque apenas estaba dando la clase bueno, estaba dando unos laboratorios acá en la UABC y pues eran técnicas básicas de cómo hacer cosas en el laboratorio y cómo utilizar equipo de laboratorio básico. Entonces a los morres les estaba diciendo de que, oigan, el espectrofotómetro es algo que utilizamos muy rutinariamente para un montón de cosas, ¿no? O sea, nos sirve para un buen de cosas. Y la base del espectrofotómetro es trabajar con luz y cómo la luz es absorbida o se pasa a través de una muestra que queremos ver qué hay ahí, ¿no? Entonces, justo les decía, no, pues, ¿qué es la luz? Por ejemplo, por cierto, hay un video pendiente acerca de espectroscopías, tipos de espectroscopías, que por ahí vamos a mencionar justo para qué sirve, ¿no? Pero básicamente eso que dijo Daniel, eh, con luz podemos poner una muestra ahí que nos diga qué hay ahí, pero viene un video más detallado. Suscríbanse para que no se lo pierdan. Sí, entonces, pues partir de eso, ¿no? O sea, de algo pues muy sencillo, no sé, como que siempre me gusta saber que estamos hablando, o sea, que estamos entendiendo cómo está el rollo, ¿no? Porque creo que una de las cosas que podríamos pensar es que todos sabemos que es la luz, ¿no? Pues, todo el tiempo estamos en contacto con la luz, pero realmente sabemos que es la luz. Pues es algo difícil y yo creo que no, ¿no? Pero sabemos cómo, no sabemos qué es la luz, pero podemos hablar de cómo se comporta y podemos hablar de qué podemos hacer con ella y podemos utilizarla como herramienta, ¿no? Y podemos medir algunas de sus características, podemos aprovechar algunas de sus características. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero al final de cuentas es algo tan raro que pues la gente, las grandes mentes se han dado de golpes con ella, ¿no? Y pues, por ejemplo, lo más famoso es que no se sabía, por ejemplo, si la luz eran bolitas, partículas, ¿no? Que van y chocan con las cosas. O, es más, no se sabía si la luz eran cositas que chocan y llegan a nuestros ojos o si salían de nuestros ojos y tocaban las cosas, ¿no? Y luego regresaban, por un lado. O que no eran partículas, sino ondas, ¿no? Y pues había gente que defendía lo de las ondas, había gente que defendía lo de las partículas, y a veces hay demostraciones de que son partículas y hay demostraciones de que son ondas, ¿no? Y entonces no se pone de acuerdo la banda. Entonces, y hay cosas que dicen es partícula y no puede ser onda, y hay cosas que dicen es onda y no puede ser partícula, pero al final de cuentas existen las dos, ¿no? Sí, Entonces, es algo que muy de lo que cuando estás en la prepa tal vez, o no sé, en algún momento escuchas eso de la dualidad onda-partícula, ¿no? Y es como, uh-huh. ¿de qué me estás hablando? Y es justo algo que muchas veces se utiliza para asustar, o sea, se usa muchas veces a manera de divulgación para decir, es que fíjate, eso lo he ¡Bú! pensado, se usa, ¿qué? ¡Bú! Soy la onda partícula. No, Próximo disfraz de Halloween, onda partícula. no, sino estos malos videos de divulgación que lo que hacen es decir, hay videos que lo que hacen es aventarte muchos temas difíciles para que cosas que te volarán la cabeza.
Y entonces al final de cuentas es como, Wiki se va. Ay, no. pues sí, no entendí nada, o sea, se oye bonito y me asustas porque me dices, y entonces todo esto se comporta de manera raro y no lo entendemos, nadie lo entiende, pero existe esto y es como, bueno, entonces, Ah, no, pues me siento mal porque no lo voy a poder entender porque ¿no? Siento que hay unos videos, siento que hay videos así, o banda que divulga así, y que no o, están chidos, o que a ¿no? lo mejor no dicen me siento mal, o sea, tal vez el mensaje final es como, ah, pues sí, vi este video, pero pues decía que no lo iba a entender, entonces, Exacto, 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 te dan como un, imagínate, te- hmm, no sé si esto es lo que está mal de ahí o yo lo estoy pensando y es lo que está mal, pero da un cierto sabor de que si ni nosotros lo entendemos, como tú, alguien que no, Tú estás bien meco, ¿tú qué ¿cómo vas a tú lo vas a saber, entender? chavo? ¿No? No, chavo, te falta, te falta. Ah, sí, Imagínate, no, eso no está chido, sí, ¿no? no, cero. Eh, entonces lo que yo digo es que es algo, la luz es algo que se manifiesta, dependiendo del fenómeno, se manifiesta como una onda o como una partícula. Pero no es que sea una o sea la otra, sino que es otra cosa Ujú. que al momento de hoy, si pasa ciertas cosas, si pones un experimento de cierta forma o si le preguntas algo de cierta forma, se va a comportar como onda. Si se lo preguntas de otra forma, se va a comportar como partícula, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, y al final de cuentas, o sea, Hipócrita el pedo. muy, muy doble cara, muy de personaje de telenovela mexicana, es la luz. Muy, muy mexa de tu parte. Y yo, o sea, cuando yo les hablaba a los alumnos de este rollo, que sí les dije, yo me enfoqué en la onda, ¿no? O sea, ni Ujú, siquiera les mencioné así como, ah, sí, miren, vamos a ver de las partículas, así, ¿no? O sea, fue como, bueno, tiene estas propiedades y nos podemos enfocar en las ondas, ¿no? Y han visto, o sea, luego, ¿no? La portada de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿no? ujú. Porque, o sea, llegué a eso porque les pregunté, ¿han escuchado, se acuerdan del experimento de Newton con el prisma y así? Y pues varios fue como, ¿de qué estás hablando, anciano? O sea, como, ¿Eres del tiempo de Newton? ¿Me estás ay, diciendo? de antes de que se inventara el movimiento. Tenemos un meme de eso. Güey, está buenísimo, no sé por qué la gente no lo recibió chido. Yo también dije, este meme es oro puro. Yo me reí mucho cuando lo hice. Vamos, espero que pueda ponerlo aquí. No, pero sí, ya somos esos tíos que se ríen de sus memes. Saquen los memes. Bueno, el punto es que les dije eso, ¿no? De que nadie topaba el rollo. Y todavía me acuerdo que les dije, oigan, esto debieron haberlo visto en la prepa, ¿no? Ya eres ese profe que les pide haber visto algo en la prepa. Sí. Pero Oh, está raro, ¿no? Por ejemplo, hay un buen de cosas que yo vi en la prepa y en la prepa me decían, esto tuviste que haber visto en la secundaria. Y pues tú sabes, en la secundaria yo no vi nada. yo ni fui, dices. Yo no fui. Vi español, matemáticas medio mal, Me dio mal. artes, que era dibujar un puerquito. No sé por qué me acuerdo mucho de una clase donde dibujé un puerquito haciéndole así como el meme. Es así. Y Biblia. Eh. Esas eran mis cuatro materias en la secundaria, entonces, así que sí. Hay muchas cosas que yo no vi. Pero entonces, no está chido, ¿no? Mucha, mucha gente le ha hecho memes al. Ustedes ya tuvieron que ver esto en el kinder. Y me pasó en la carrera también. Esto es de preescolar Ah, sí, y esos también profes ya se te mamaban, ¿no? O sea, afecta. así como, justo, porque, o sea, te hacen sentir como imbécil, ¿no? Así de que, no Ujú, mames, güey, esto es así, cosa de nada. Y a lo mejor si es algo complicado, que pues para ujú. ese profe o profa, pues sí, güey, o sea, es fácil porque tú, verga, güey, tienes como 2000 años trabajando en lo mismo. Trabajando en lo mismo. Sí, pero, güey, no mames, ¿no? O sea, y sí, también cuando yo lo comenté con compas acá, fue como, verga, güey, sí, ya soy ese profe, güey, qué pedo, ¿no? No quiero volver a ser así, no quiero volver a decir eso, pero a Sí. mí, como, es que creo que también esto parte de que ya he dado clases en secundaria, he dado clases de física y he dado clases en prepa, no de física, pero sí de química, y tiene que ver, entonces dije, pues yo lo enseñé. Entonces, Ujú. seguramente ellos también ya lo debieron haber visto, ¿no? Pero pues no, o sea, las cosas no son así. Ni modo, Daniel, eres un mal profe, hay que aprender. Ya, adiós, me retiro de la No, 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 docencia. no, hay que aprender. Justo, te estoy dando la oportunidad, te perdono. Soy un dios benevolente. Ya sí, te voy a enseñar, a ver.
Bueno. El punto es ya, ¿no? Después de esto, de lo de la luz, pues les puse la portada de Pink Floyd y sorprendentemente eso sí lo conocían, a pesar de que, o sea, no sabían quién era Pink Floyd ni nada, pero sí era como, esa imagen, ¿no? Sí, Y ya de ahí partí a hablarles de las ondas y de que cuánto mide la onda, cuánto oscila, bla, 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 y que dependiendo de esos números, de esas medidas, tenemos la percepción de colores dentro del rango de espectro de luz visible, ¿no? Pero que pues hay otras cosas que no vemos. Y fue como, Daniel físico. Oye, ¿no quieres hacer un doctorado en espectroscopía de rompimiento inducido por láser? la de- Sabes todo lo que se necesita. Te voy a dar, ten tu título. sí, a huevo, ahora mídenme uno de física. Tú ya tienes varios de biología. Sí. Este, sí, fíjate que está chido porque justo la espectroscopía, o bueno, hay muchos temas para los que la luz como onda sirve un buen. Sí. Ahorita mencioné particulitas, cosas que salen y entran, y ondas, ¿no? Eh, pero creo que ahorita pensé en tres niveles de los que podemos estudiar la luz. El primero es rayos, ¿no? Sí, se Rayo estudia láser. la luz como rayos que van, rebotan, pegan y así. Es la manera, según yo, la manera más intuitiva o la primera forma en la que podemos entender la luz, porque así vemos la luz, ¿no? Viene y ya podemos decir que rebota, llega y entonces como rayos. Si te metes un poquito más, por ejemplo, a esto de los prismas, de cuando esos rayos chocan con algo y le pasa algo un poquito más difícil que solo rebotar o transmitirse, ahí entran fenómenos de la luz como onda. Y entonces podría yo decir que estudiar la luz como onda es un grado de dificultad un poquito más difícil que estudiar la luz como rayos, ¿no? Porque el rayo nada más tiene punto de inicio, punto de llegada y es una flechita, ¿no? Ujú. Si la ves como onda, también tiene ese punto de salida, punto de llegada, pero también tiene estas características que dices, ¿no? El tamaño, las oscilaciones, y un poquito más. Y ya si te vas le haces zoom y te metes a hacer un poquito, estudiarla un poquito más, ahí ya es cuando la ves como particulitas, porque le estás El haciendo ruido mucho cuántico, ¿no? También ahí ya. los fotones, exacto. Sí. Y Los, ahí eso va a tener otras características que también, aparte de tener características, pues algunas características relacionadas de cierta manera con ondas, va a tener otras mucho, bueno, muchas otras, ¿no? sí, Ya sí, de o paso. sea, porque ahí ya, por ejemplo, ¿no? Este rollo de los paquetes, ¿no? De energía, que son los quantums, Ujú. ¿no? Y que todo ese rollo pues tiene que ver ¿Cuántos? con un montón de cosas ya bien, qué pedo. O sea, ¿no? Como, Más que pueden generar fenómenos muy interesantes. por ejemplo, ¿qué opinas de eso? Bueno, hablando de ya de manera implícita, lo que dijo José Luis Crespo respecto a que todos los físicos tienen nociones de cuántica, todos saben cuántica. Mm, no, no. Bueno, lo que yo creo es que cuando estudias física, llevas sí o sí la materia de cuántica. Y es una de las que te ponen hasta el final, bueno, y es una de las que te ponen después como una de las más difíciles, te la venden, ¿no? Porque primero ves otras eh, que tienen que ver más. La cuántica es física de lo muy chiquito, ¿no? Y antes ves cosas física de lo clásico, lo que vemos diario, ¿no? Física del aire, física de líquidos, física de sólidos, física de movimiento, física del calor, ¿no? Y ya cuando te vas a cosas muy chiquitas, pues es algo que ya no vemos tan cotidiano. Entonces, todo persona que estudia la carrera de física en algún momento se topa con que tiene que estudiar cuántico. Ahora, él, él lo que decía es que todos saben de cuántica porque según en cualquier rama de física que estés, lo que estás estudiando de cierta manera se va a comportar de manera cuántica. Y eso siento que no es cierto, porque En exclusiva, José Luis Crespo está mintiendo. pues es que Pues es su percepción, ¿no? Es su percepción de él. Porque también pues, él estudió en Europa, que es diferente a lo que, como se estudia acá, como se estudia en otro país. O sea, hay sesgos del estudio, ¿no? A final de cuentas también. puede ser,
pero creo que más bien es que hay áreas que estudian macros. Por ejemplo, todas las áreas eh, de líquidos, ¿no? Es un área de fluidos, es un área que em, está muy importante, es clásica, porque es física que pues se estudia desde hace años y años y años y años y años, pero aún así nuevas cosas siguen surgiendo y las ecuaciones se siguen trabajando de distintas maneras, y hay simulaciones cada vez de procesos más difíciles, pero eh, al final de cuentas no tiene que ver con cosas muy chiquitas. O sea, al Directamente final no. directamente no, porque se estudia un fluido, algo como macro, ¿no? Como Sí. no estudias los componentes, sino cómo esos componentes te dan algo afuera, ¿no? Ajá. O sea, obviamente los fluidos tienen moléculas y están compuestos de cosas chiquitas, pero justamente el estudio de los fluidos es a una escala en la que no te importa tanto mm, sí, a la que ves más el resultado, más que ver cada uno cuántico, cómo se comporta. Reino También por, cuántico. o sea, está relacionado, pero no es como que lo veas ahí tanto, ¿no? Sí, sí, sí. También cosas iba a decir el calor, por ejemplo, pero no, eso sí. Eso sí, el calor, pues al final de cuentas tiene que ver con las particulitas, es así, y cómo se mueven y cómo vibran. Pero hay gente que estudia termodinámica. Hay dos, termodinámica estadística y termodinámica clásica. La termodinámica estadística te fijas en particulita por particulita, cómo hacen, qué hacen, y ya esas les haces pues promedios, ¿no? Checas distribución. Y hay otra la que dices, no, yo veo desde más lejos y no me importa cada cosita, ¿no? Yo veo el fenómeno más grande. Sí, tiene que ver también con lo que él decía, ¿no? De las cosas que se calientan un montón. Y no sé si en algún momento habíamos hablado de que hasta no sé qué punto la teoría decía que entre más calor tenía un cuerpo, por ejemplo un metal que podías llevarlo a temperaturas muy altas, la teoría decía que tenía que desaparecer, ¿no? O sea, que tenía que verse invisible y pues realmente no. O sea, no pasa así, pero no me acuerdo, o sea, no me acuerdo que por qué era. Creo que hasta cierto punto tiene que ver con los cuantos, ¿no? Que se descubrió cómo funcionan y que dijeron, bueno, pues ok, esto ya tiene sentido porque no desaparece esto si antes pensábamos que tenía que pasar. Pero bueno, en general, no sé si tenían que ver con eso, pero esto que decías de los líquidos y de los fluidos y eso, por ejemplo, apenas también con los alumnos les platicaba fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Esto es como, güey, qué pedo, güey. Cuando yo vi y dije, ¿qué estoy haciendo? Les hice una demostración de la ecuación de Stokes respecto a cómo flotan partículas en un fluido y cómo se mueven de manera vertical, que tiene que ver con la caída, ¿no? Con Ujú. caída libre, pero en otro medio que no sea el vacío o el aire, sino en el agua. Era algo viscoso. Ajá, en algo viscoso. Y ahí obviamente entra el valor del qué tan viscoso es el líquido, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo porque hay unos métodos de identificación de partículas en donde se utiliza la ecuación de Stokes para saber Órale. cómo está sucediendo esta cuestión, ¿no? Entonces, les hice una demostración de cómo llegamos a esta fórmula a través de cómo pues, vemos todos los factores, los tomamos en cuenta. Y dije, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy hablando de esto? Pero precisamente en estas cosas, pues no se utilizan, ¿no? O sea, no hay nada cuántico a priori, ¿no? O sea, los valores que estás tomando no hay nada cuántico. Pues sí, podríamos decir que la viscosidad es un resultado macroscópico, o sea, es un resultado de cuando ya están juntas muchas partículas, y cuando ya están juntas muchas partículas, ya lo que ves es un promedio de las cosas, ya no ves así como el cuántico, es como cada uno qué le pasa, ¿no? Y sí, ahorita se me ocurrió un ejemplo, es que hay áreas que estudian, por ejemplo, no puedes estudiar tú, biólogo, eh, decir, no puedes estudiar el ecosistema de un bosque si estás viendo nada más la corteza de un árbol, ¿no? O sea, si le haces demasiado zoom y estás ahí queriendo estudiar un bosque, pero estás tan cerca que no puedes ver lo demás, ¿no? Así. Entonces, para estudiar ciertas cosas te tienes que alejar para ver un panorama más completo. Pero... Jairo, hablando de biología, estuvo mal, ¿verdad? Y yo haciendo demostraciones de Stokes. ¿En qué momento? No, pero luego me platicas eso porque, o sea, yo de fluidos y líquidos tiene años y me gustaba mucho, pero me separé de ahí, ¿no?
pero estaría chido recordar de eso. La neta es que la ecuación de Stokes tiene años que no la uso. Sí, o sea, yo Tiene- jamás la había usado. O sea, la neta sí fue como que, güey, qué pedo, ¿no? Está chido. O sea, y también me sorprendió mucho cuando vi me estaba preparando para mi clase, que vi esta implicación y dije, a la bestia. O sea, porque pues a final de cuentas, te digo, lo que estábamos midiendo eran moléculas dentro de fluidos como sangre, ¿no? Y Ajá. pues, o sea, para hacer esta como disección de las cosas que hay, utilizas una máquina en donde tienes la sangre y a partir de ciertas cosas que tú puedes como manipular en el aparato, pues vas viendo cómo se va moviendo, ¿no? Y eso te da datos y la fregada. Entonces, pues sí, sí, luego hablamos de eso, si quieres, pero Sí, bueno, el punto es que algo también que decía y que creo que eso es lo que nos está permitiendo hasta cierto punto que yo pueda hablar de esto y tú también, tu ejemplo estuvo bien, es así, justo por eso existe la microbiología, existen los microecosistemas donde puedes, o sea, puedes estar, no sé, en un lugar donde converge bosque de pino encino con selva alta, bueno, no, selva baja, ujú. que pueden estar cerca, Y pero con la ya vaca. sabía que lo ibas a entender. Y ya viendo, siguiéndote a una cuestión micro, ves que las cosas son bien diferentes, ¿no? O que a pesar de que puedes estar conviviendo en esos dos, pues no sé, como características distintas, hay ciertas cositas a muy, muy bajo nivel que permiten que esto suceda a nivel macro, ¿no? Respecto a la composición de los microorganismos dentro del suelo, de cómo interactúan entre los bosques, etcétera, ¿no? Sí, está bien. Y te digo, creo que esto nos lo puede permitir porque justamente José Luis decía que el hecho de que él no haya seguido con un doctorado y eso, pues lo hacía que ya no supiera tan específico. Él lo decía que ya no tiene este conocimiento vertical y que lo tiene de manera horizontal, Ujú. ¿no? Que sí tiene como un mar inmenso de conocimiento, pero de un dedo de profundidad. Eso se me hizo Sí, chido, ¿no? Dije, güey, pues sí es cierto, porque al final de sí. cuentas, haciendo estas cosas, tenemos que saber de qué estamos hablando. No a profundidad, pero sí la base. Con cierta profundidad, ¿no? No a profundidad como un experto que se mete diario a trabajar en eso, pero sí sí, pues entender bien que para no decir cosas falsas. Pregúntale a quién. Ah, sí. Aquí tirando rocazos, güey. Yo no sé de qué estás hablando. Yo no la capté, luego dije, ¿qué? Ya, Bueno, pero ajá. este, sí, sí, y fíjate que a mí me llama mucho la atención y mi trabajo soñado sería como estar platicando con gente de distintas áreas, ¿no? Y estar así como, órale, ¿qué estás haciendo? A ver, cuéntame. Y también, o sea, a mí, mm, sí, porque al final de cuentas, cuando, bueno, yo lo he visto, ¿no? Cuando viene alguien de visita a un laboratorio donde yo trabajo, donde yo estoy haciendo algo, pues le das una versión que entienda, ¿no? Le explicas, le vendes tu trabajo, y chido. Y siento que de otro lado, si yo voy y le pregunto a alguien, me pueden dar así como una explicación de que, qué están haciendo, para qué, o sea, sintetizado, ¿no? ¿Qué están haciendo, para qué, cómo funciona y cuáles son las aplicaciones y qué, cuáles son los contras, ¿no? Así, pero resumido, en vez de estar yo ahí macheteándole, decir, no me salieron estos experimentos, o sea, siento que está más chido como entender el resumen del resumen. Como cuando, por ejemplo, ahorita que andamos muy fifas, que el mundo anda muy fifas, recién me preguntaban, así de que, oye, ¿a ti no te gusta el fútbol? Y yo fue como, sí, más o menos, ¿por qué, no? Y me dijeron como, pues es que no he escuchado que hables del mundial como toda la gente, ¿no? Y dije, pues es Ujú. que sí me da igual hasta cierto punto, ¿no? Pero lo que sí hago, o sea, yo no veo los partidos, pero de repente si tengo ahí un ratito libre, es como, a ver, vamos a ver el resumen de cómo quedaron estos güeyes, ¿no? Así este partido. Y me he hecho el Ajá. resumen de 5 minutos y ya no tuve que ver 90 y tantos minutos de partido y me Y muestran está bien lo macho. emocionante. Sí, es como, la bestia. Sí. Sí, yo antes, bueno, ahorita mencionaste, ¿no? El mundial de fútbol, soccer. Pero eso yo lo hacía con partidos de americano, porque los de americano también duran sus 2 horitas o tres, ¿no? Y a veces hay 10 partidos en un día. Ah, ya. Y es como, no voy a ver todos, y varios se pasan al mismo tiempo. Entonces, me checaba el recapitulación de lo más importante. Y está chido porque dices, oh, lo bestia, qué buenas jugadas, y no pierdes todo el tiempo
las pausas y así. Entonces, a veces está chido, ¿no? Como, bueno, digo, eso es lo que a mí me gusta de la divulgación, eh, que puedes llegar a conocer y ver lo mejor y ver, pero no, ver lo mejor, lo peor, o sea, ver realmente qué pasó, aunque no te metas de lleno, de lleno a todo, ¿no? Ujú. Ah, y puedes aprender de muchas perspectivas y de muchas áreas. Está Ujú. chido. En contra de que si te metes a solo un área, a solo una cosa, solo un tipo de trabajo, solo un tipo de experimentos, ¿no? Sí. Sí, está Es- loco, está chido, o sea, creo que eso no lo había pensado pues como tan directamente, hasta que lo escuché de Crespo, y, y no sé, o sea, en general creo que este rollo pues también te permite como pues ampliar de las cosas que puedes hablar, ¿no? O sea, porque, y algo, no sé qué opinas tú también que él dijo, que igual no lo había pensado, que por ejemplo que luego él da datos respecto a la historia de algo que tiene que Ujú. ver con la ciencia, ¿no? Lo que sea que estén abordando. Y no sabía, pero creo que sí, ¿no? Tiene en la divulgación, hablas mucho de historia. ¿Tú crees eso? Bueno, nada más paréntesis para quienes nos están escuchando, viendo. Estamos hablando de una entrevista o podcast que hizo Roberto Martínez con José Luis Crespo del canal Quantum Fracture, que hace divulgación principalmente de física, y él es español, entonces la hacen en español también, ¿no? Está chido. Eh, sí, fíjate que eh, la primera vez, bueno, cuando yo empecé a dar clases, algo que me inspiró un montón, y un saludo para Nihan, fue que Nija empezó una clase de matemáticas, de geometría, echándose un chismecito de Pitágoras, de que vivía en tal lado y que no sé qué, y que tenía un problema, y que yo cuando empezó su clase dije, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué está pasando, no? ¿Dónde están las cuentas? Vinimos a hacer matemáticas. Este, y dije, órale, y cuando lo presentó y así, y de repente llega esto, y así, dije, me gusta, ¿no? Y, y he visto también gente que da clases de historia, hablando de chismecito, ¿no? Y también he visto, también tuve una clase donde hablaban de la historia de la física, ¿no? Tuve una clase que se llamaba Historia y Metodología de la Física. Y me chocó que la tuve semestres muy altos, después de haber visto que mecánica clásica y todas las ecuaciones y todo esto, ¿no? Luego electromagnetismo y todas las ecuaciones y todo esto. Eh, y ves los capítulos como, ok, empiezas con esto y luego esto. Y si ves alguna relación entre capítulos y luego dices, ok, ahora ya nos pasamos de esta teoría a esta teoría. ¿Por qué esta ya no sirve? ¿No? ¿Por qué ahora todo lo que acabo de ver está mal? Y ahora tengo que usar estas cuentas y ahora esto, tengo que aprenderme esto y tirar esto a la basura, a veces, en algunas materias, ¿no? Y cuando ves historia de la física, dices, ok, está el chismecito ahí detrás, ¿no? Estos vatos se pelearon y este vato, esta ecuación se llama ecuación de tal, que ya hemos dicho, ¿no? Que no está chido que les pongas nombres, que estaría más fácil o más chido que la ecuación sea ecuación que describe tal cosa. Ujú. Estaría como, ok, Como ya ley de los veo, gases generales, ¿no? como ley de los gases generales. Dice, ok, esta tiene que ver con gases, gases Generales. ideales, ideales. Ah, ideales. Eh, Oh. este, sí, perfectos. Entonces, sí siento que la historia, hablar de historia, de cómo pasaron las cosas, pero tiene que ser de cierta manera. A mí me encantaría que siempre fuera como chismecito, ¿no? Que digan, ¿qué pasó? ¿No? Como que sí atrae y te da una perspectiva diferente a que, a ver, aprendan esta ecuación y esta ecuación la hizo tal. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo se le ocurrió? ¿De dónde Sí. salió? ¿No? Muchas veces está muchas veces el que sepas un poquito de quién salió con ese resultado o quiénes salieron con ese resultado, quiénes se pelearon y así, te ayuda a entender el cómo los temas se fueron dando. Ujú. Entonces, sí, mm, O sea, Crespo a veces habla de historia. el contexto está muy bueno, o sea, justo tener idea de ese contexto, porque, por ejemplo, como también él dijo, de la pregunta que le hizo Roberto de qué, o sea, qué onda con lo de la cuestión espacial, ¿no? De qué tan fácil ahorita llegamos, qué tan lejos de la Tierra, ¿no? Y que él decía que se pensaba cuando mandaron las primeras cosas al espacio, Ajá, que, que se iba a hacer bases lunares, ¿no? En la sí, Luna, así de que por Estados Unidos o quien sea, ¿no? La URSS, todo esto, y que posiblemente era porque
pensaban que iba a haber recursos explotables en la luna y que no hubo. Entonces, pues, Sí, pues ya, ¿para qué vamos, no? O sea, eso, por ejemplo, a mí fue como que a la bestia. sí, sí, y bueno, ahorita que mencionaste eso, me acuerdo mucho de una entrevista que tuvimos acá, ¿no? Donde con Yanel que nos decía que al final de cuentas la ciencia está un buen relacionada con quién la hace y qué les interesa a los que la hacen, ¿no? Eh, y sí, he visto que muchos canales de divulgación, bueno, no muchos, he visto que muchos canales no hablan de historia y me han gustado muchos videos donde sí, te platican y te hacen así. La historia, por ejemplo, de Faraday está bien chida, no me acuerdo mucho, pero hay videos de... ¿Quién hizo esos videos? No me acuerdo. Pero que te hacen como seguir a alguien y dices, ah, ok, sus circunstancias y sus experiencias le dieron esto para poder trabajar con esto y no es que haya surgido nada más de que, ah, soy muy chido. Ok, bueno, Jairo está yendo por un libro en este momento. Corre, 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 corre. Y llegó. Em, este libro lo escribió un físico de México, se llama Jesús Carlos Ruiz Sánchez. Saludos a Bueno, Chuy. Ah, sí. física y ficción, y trae varias historias, justo trae varias historias de científiques, no, trae puro vato, trae puro vato, pero también, o sea, también cuenta varios desarrollos, eh, desarrollos de físicos y cómo fue que llegaron a ellos, y le mete de cuchara, ¿no? No todo es verdadero, pero me gustó un buen, porque es justo como chismecito, en realidad no te platica de la física, te platica alguna historia de los físicos, y por ahí dice, ah, bueno, yo estaba trabajando con esto y con esto, ¿no? Ujú. Entonces, puedes llegar a, no sé si aprender algo o conocer algo de física, Sí. pero no es el como punto principal, quizá. No, o sea, no se siente como lo principal. ¿Te acuerdas quién tuvo que ver? Ay, un francés que hizo algo, porque empezó con la cuestión del alumbrado público en Francia, obviamente. Ay, es más de química, creo, este man. A- a- ¿Qué a- hizo? Ay, es que no me acuerdo bien qué era lo que hacía, pero tenía que ver con esto de hacer lámparas. Ajá. Ah, agua. A ver, acuérdate de franceses que tengan que ver con luz. Ah, abogado, no, abogado, no. Mm, a ver, es que Ah, a ver, vamos a hacer lo que hace Pierre Curie Becquerel, René Descartes, ¿no? René No. Descartes, ¿no? Digámonos recio. Laplace, ¿no? Pero no tiene nada que ver con... La planta. De Broglie. De Broglie tuvo que ver con luz, pero no. A ver, ley de Arrhenius, no, no es de Arrhenius. Abogado no. Demonios, es algo así súper básico que ves como en la prepa, en primero de prepa. Otra vez ese va. Química, orgánica, Antoine bachillerato. Lavoisier, Ándale, Lavoisier, Lavoisier. ¿el que hizo? ¿Cómo que qué hizo? O sea, ¿de qué quieres hablar de él? ¿Qué había hecho? O sea, ¿te acuerdas qué hizo? No, Lavoisier. Sí, es que es Lavoisier, ¿no? ¿Cómo se escribe? Lavoisier. Lavoisier, Lavoisiere. Bueno, no sé por qué, no sé qué acaba de pasar aquí en Presentó un proyecto para alumbrar París que recibió un premio al mejor estudio. Y ya, es todo lo que dice Wikipedia. Bueno, hablemos de eso. El punto es que este man llegó a donde Ujú. está porque se casó con una muchacha que creo que era su pariente. Muchos Y gracias. sí, Darwin, saludos, saludos, Charles Darwin, donde quiera Al que estés. compa. El punto es que o sea, este man tenía una posición pues bastante privilegiada porque había entrado a trabajar a un lugar donde hacía cuentas, o sea, era como contador.
en un lugar que tenía que ver con el poder, pues, de quienes tomaban las decisiones en Francia en ese momento. Entonces se casa con la muchacha tiene varo, no sé qué, y pues entonces a él le da chance de, pues como ya tengo varo y pues lo que estoy haciendo tiene que ver con, tengo contacto con personas que tienen poder de decisión, el man pues empieza ahí a hacerse ideas y su esposa le ayuda, que hay algunas personas que dicen que su esposa en realidad también tuvo mucho que ver con el trabajo que él realizó, solo que pues ya sabemos, ¿no? Hashtag Europa en ese entonces, el mundo en ese entonces y en la actualidad. Y pues que, o sea, que este vato, pues gracias a todas las cosas que él tenía a su alrededor y su contexto social, pudo hacer este rollo e ir innovando, ¿no? Hasta el punto de que alumbró las calles de Europa cuando antes no se podía, ¿no? Entonces, te digo, el contexto tiene mucho que ver, es muy importante y creo que sí, si te empiezan a contar un chismecito, es como, a ver, cuéntame más, ¿no? Sí, o sea, porque, y regresando, ¿no? Al tema de divulgación, para que conozcas algo, si te llego y te digo, mira esta ecuación, apréndetela, o bueno, mira esta ecuación, es como, ¿no? Pero si te digo, bueno, hay un problema, y tal persona tuvo este problema y tenía estas dificultades y se le atravesó esto y de repente se le prendió el foco por esto, bueno, ya hay una historia, ¿no? Ya no es como esto que siempre, porque aparte hay, queramos o no, hay una predisposición a rechazar las matemáticas, ¿no? Hay una predisposición a rechazar lo, mm, sí, lo de la escuela, creo, en general. Entonces, te presento algo así como, mira este tema. Es como, pues no me importa tanto. Pero ya si te cuento un chismecito, pues creo que sirve mucho la historia de, como herramienta para introducir un tema, ¿no? Sí, no, no es como que todo lo tengamos que contar a través de chismecitos, pero tal vez pueda ayudar, ¿no? O sea, Sí, a dar un primer interés, ¿no? Así, una primera, sí. ¿qué onda, no? Y justo creo que me acuerdo de algo cuando tú me... Bueno, eso no tiene que ver con chismecito, creo, pero cuando tú una vez me dijiste, me hacías una comparación, creo que partimos de un DVD, de cómo funciona un DVD. No sé por qué, porque tal vez porque viejos y estábamos hablando de quemar discos, de quemar DVDs, que cosas que ya no se hacen actualmente. Y me empezaste a decir que hay algo pasaba que era muy similar a lo que se usa con los DVDs, a cómo se leen los discos, etcétera, y que tenía una implicación mucho más cañona, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita decías, ¿no? Que no tiene que ver con chismecito, pero que yo te lo conté. Cualquier cosa donde digas que yo te iluminé, está chido que lo traigas. Este, sí, volvemos a la luz, de cierta forma. Hombre, eres a vueltezota, ¿eh? Mira ese kickflip 360. Por eso me encanta la luz, porque está en todos lados. Pero sí, justo eh, la manera en la que funcionan los discos, los CDs, los DVDs, incluso los Blu-ray, Los CD-ROMs. los CD-ROM, no sé, supongo No, que no, sí. no, que sí. De hecho, antes de que vayas a la carnita, que apenas vi un video del Fede Wolf, donde habla de la historia. Está bien chido estos videos que tienen porque habla de cómo crecieron las compañías de Nintendo, de Sony, de videojuegos, ¿no? De Microsoft. Y cuando habla de Sony, güey, qué pedo, ¿no? O sea, cómo revolucionaron la industria o por qué tuvieron tanto éxito, fue básicamente porque hicieron cosas que nadie había hecho antes, como que tu PlayStation 3 podía tener Linux y lo podías usar como una compu. O sea, que esos güeyes le metieron una capacidad de procesamiento a la consola y tenía que ver justo también con qué tanto le podías meter a un CD. Entonces, cuando inventan no sé qué cosa para meterle mucha información a un CD, ya no daba la capacidad de las consolas para leerlos, los que estaban hasta ese punto. Y de repente fue como, güey, pues hay que hacerlo más chingón, güey. Y que por eso el lanzamiento del PlayStation 3 fue lo más caro que ha habido en consolas en la historia. Y que Xbox lanzó su Xbox normal, la primera generación, y que era muchísimo más barato, pero no tenía cosas tan chidas como la Play 3, pero que en cuestión de precios, pues muchos se fueron por Xbox, y ahí fue como que fue decayendo la Play, y Xbox Se empezó, levantó y... poco a poco, ¿no? En vez de que fue un trancazo. Ajá, sí, sí, y entonces que Play, pues dijeron, bueno, Sony dijeron, no, pues quítale, o sea, no podemos abaratar más esto, quítale capacidad, pero pues mejora ciertas cosas, ¿no? Entonces, como ese rollo, o sea, a mí me sacó de onda y dije, wow, qué loco, güey.
Sí, sí, y por ejemplo, bueno, quiero hacer un punto de Play 1, pero bueno, justo, yo no sabía esto, pero pues seguro tuvo una implicación en computación también, ¿no? Los videojuegos en computación y en ciencia. Y también, por ejemplo, muchos de los desarrollos científicos muchas veces tienen que ver con interés de alguna empresa. Por ejemplo, muchos desarrollos de muchos desarrollos tienen que ver, por ejemplo, con cosas de la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1 necesita coches muy rápidos, necesita frenos muy buenos, necesita llantas que agarren y entonces un buen de desarrollos tecnológicos y a la vez de ciencia eh, están impulsados por cosas de entretenimiento y otras industrias. Y entonces eso está muy interesante. Y es justo otra vez esto, ¿no? De que como si le presentas a alguien algo de la Fórmula 1 le va a interesar mucho más que si solo llegas con la ecuación y le dices, ah, mira esto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, imagínate, y volvemos al punto de hace rato, ¿no? O sea, Roberto en algún momento dice, se hubiese pensado que tendrían Estados Unidos un Walmart en la Luna. O sea, si hubieran querido hacer más de eso, y a lo mejor ya tendríamos un avance en viajes espaciales. Tal vez no de que ya podemos, ay, sí, voy a ir a la Luna, pero Toma la igual, 19. igual ya estaríamos más cerca, ¿no? De eso, o sea, no lo sé, Sí. quién sabe. Sí, o sea, justo saber contexto te da una perspectiva más loca, ¿no? Más chida de por qué se desarrollan, cómo se desarrollan y cómo llegamos a lo que sabemos. Ahorita me acordé, ahorita que mencionaste el Play 3, me acuerdo que también Play 1 revolucionó, no sé si fueron los primeros, pero al menos es donde yo recuerdo que antes jugabas videojuegos y ya, jugabas, cuando lo apagabas tenías que volver a empezar, pero Play metió la memory card que te daba el checkpoint, ¿no? Sí, sí. Eso también, ¿qué onda? Eso existía con el Nintendo 64, porque hicieron unas Sí, cajas muy parecidas también para guardar partida, pero creo que eran muy caras porque también eran muy difíciles de conseguirse y de producirse. Entonces, Sony abarató los también, precios. Y también Sega Dreamcast, por ejemplo, tenía una cosa que le metías al control, ajá, pero tenía una pantalla y seguro no era, o sea, porque Sega fue antes, ¿no? sí, Pero seguro no era tan viable eso, pero también ya lo tenía, sí, cierto. Entonces no fueron los primeros, pero fue donde yo me di cuenta de que, órale, se puede guardar donde te quedaste. sí, donde lo eficientizaron, porque hasta el principio la batalla era entre Nintendo y Sega. Y estaba bien interesante porque Sony ya era una empresa, una compañía de música, Y de, teles. bueno, en algún momento se fusionan con Philips, Ah, ya, porque Philips le empezó a hacer cosas de lectores de discos a Nintendo, pero ok. hubo un chismecito precisamente en la empresa donde pues los que encargados dijeron él a la bestia y se deslindan. Entonces creo que Sony le dice, hey, compa, pues aquí sí te queremos, ¿no? Y fue como que se jalaron a los de Philips y empezaron a hacer esto y crearon los CDs que Ok, les daban un mejor rendimiento a los cassettes y mejores gráficas y justo el desarrollo, ¿no? De los beats, de ya no más que no sean dos dimensiones, que sean tres, pero bien hechas, etcétera. Y pues todo un desmadre ahí bien loco, pero sí, está chido, güey. que ¿Cómo lo estaría hicieron? interesante sacar un video con chismecito de eso. Eh, Apúntalo. anota eso, anota eso. Chismecito, chismecito Philips. ¿Quién es Philips? Después, ¿no? ¿Por qué anoté esto? Pero sí, sí, entonces, es que justo, todo está tan conectado, todo está tan así, que es más interesante hablar de todas estas cosas que de un solo tema como algo lineal, ¿no? Justo ahorita vimos, jalas de acá, jalas de allá, jalas de... Es algo muy, muy chido que... Pero también tienes que exponerlo de una buena manera, porque si nada más haces un revoltijo, eres el vato que está así, hablando de una conspiración, ¿no? Pero bueno, volvamos a los DVDs y... Sí. Por ejemplo, también los DVDs tienen muchos, porque los CDs, DVDs, pues empezaban como algo de música y luego de películas, pero también se utilizan como memorias, ¿no? Para guardar datos y cosas de computación. Y pues al final de cuentas, lo básico, 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 los CDs, DVDs funcionan con ceros y unos, igual que una computadora, igual que muchas cosas, ¿no? Nuestras compus celulares. eh, y entonces lo que se hace, el quemar un CD, es tener un plástico con una película reflejante, ¿no? Es un plástico y una película reflejante, y el plástico de abajo tiene hoyos, o no tiene hoyos de cierta profundidad o de otra profundidad, ¿sabes? Entonces, tiene dos valores. Entonces, ¿qué tienen los lectores de CDs y DVDs? Láser. Un láser, ¿no? Un luz. Entonces, tienen luz
y tienen un láser abajo que manda luz, y entonces cuando el disco está girando, lo que va a ser llegar al disco, y como arriba tenemos una película reflectante, va a llegar y va a reflejarse. Y entonces, te digo, eso tenía un hueco de cierta altura o de otra altura, ¿no? Y ahí entra esta cosa que es la luz como onda. Porque si agarramos una onda, ¿no? Vamos a dibujar. Jairo sacando el pizarrón. Eh, tenemos una onda, ¿no? Si agarro una onda y luego otra, y las pongo juntas, y pongo otra, esta pluma ya no sirve, las pongo juntas y las sumo, si coinciden las crestas, ¿no? Al sumarlas, ¡pum! Pues hace una onda más, ¿cómo te diría? Más intensa, ¿no? Como estamos mandando un mismo láser que va a subir y va a regresar, tiene el mismo tamaño, ¿no? Y si cuando choca, regresa y coincide que van las mismas crestas, ¿no? Pues se intensifica, y entonces el láser que mandó también recibe una luz igual pero más intensa, ¿no? Pero si en vez de chocar en cierto punto, choca en otro que tiene una profundidad tantito distinta, y ese tantito es la mitad de esto, ¿no? Cuando rebote, ya no va a estar así, sino que va a estar en el contrario, ¿no? Como este de aquí abajo. Y entonces al sumar esto más esto, te da algo aquí en medio. Y esto más esto te da este valor. Y esto más esto se cancelan y te da esto. Entonces, ahí hay algo que se llama interferencia constructiva y interferencia constructiva o destructiva, ¿no? Entonces mandas luz, que es una onda, bueno, que se comporte como una onda. Rebota, y dependiendo de ese camino, ¿no? Cuando rebota, regresa, y el láser también tiene un detector y va a decir, ¿me llega luz o no me llega luz? Y entonces ahí guardas información, diciendo solo cambiando una distancia chiquita, ¿no? Ya tienes un código ahí, como sí, un número binario. Hacer esto nada más. Como... Ajá, pues como, sí, exacto. Y eso ya, dependiendo qué tanta información mandes, es como lo traduce la grabadora o el reproductor de CD, DVD o la compu, ¿no? Entonces está bien chido porque es aprovechar que la luz se comporta de cierta manera, que podemos transmitir información de cierta manera, mezclas estas dos cosas, y digo, seguro hay un chismecito de cómo se dieron cuenta, ¿no? Estaría bien chido saber eso. Yo no lo sé. Y justo. Bueno, después de esta pequeña pausa, que aquí no hubo un corte por problemas técnicos. Ajá. Sí, pues nada, el lenguaje binario, ¿no? Sirve en muchos lados, y es muchísimo más útil en cuestión de memoria. Por ejemplo, utilizar un lenguaje que solo tenga ceros y unos, donde puedas mandar un código y se interprete la información, a aprenderte todo un abecedario distinto y armar códigos más difíciles, ¿no? Por ejemplo, el sistema binario también te ayuda a contar hasta 32 con solo una mano. Con una sola mano, ¿tú hasta cuántos puedes contar? Hasta 10, 20, 30, 40. Sí. No, pero, por ejemplo, normalmente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y si dices, bueno, no sé, de regreso también puede ser 10. Pero justo con ceros y unos, si esto es, si cerrado es 0 y abierto es 1, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. El 0 cuenta como otro, ¿no? Entonces, de 0 a 32, bueno, 32 valores, 31. Está chido, ¿no? El Jairo haciendo sus jutsus. Con 2 manos, imagínate, ¿no? Entonces, eso es algo que me gusta enseñar cuando hablo de sistemas binarios, bueno, de código binario. Pero hay configuraciones que cuestan. Pero sí, básicamente es poner en 5 lugares ceros y unos,
Y el chiste es, ¿por qué sé que son 32? Porque es 2 elevado a la 5. 2 por 2 es 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Las matemáticas están ¿Qué? en todos Matemáticas, lados. ¿ves cómo los números están en todos lados? Como en contar. Entonces, ¿me estás diciendo que los juegos de 32 bits tienen que ver con tu mano? Sí, y 5. Ajá. Y si agregas otro, se hace 64. Como el Nintendo Sí, sí, sí. 64. Sí. Todo eso tiene que ver con esto. Y porque la tarjeta de memoria, por ejemplo, no son exactamente 1000 kilobytes, sino Ujú, son 1080, ¿no? ujú. O menos, cosas así. ¿Por qué nuestras memorias son de 2 gigas o 4 gigas o 32 gigas o, Ujú. ¿no? O o la 8? resolución de los videos de 1080p. Eso yo pensé que estaba relacionado también, pero ahí hay sí y no. Por ahí va. Sí, sí, sí. Pero, o sea, sí tiene que ver con esto de múltiplos de 2, pero no tiene que ver con la memoria. Ahí está. Yo Tiene que ver pensaba que con tenía los que ver, píxeles, ¿no? que tiene que ver con el número de píxeles, sí, pero sí, 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 es un múltiplo de 2, pero el otro, por ejemplo, 1080, no sé, sí está relacionado, pero no es completamente lo mismo. Bueno, Sí, sí, después sí. tal vez vengamos a retomar esto. Pero ajá, seguimos. Podemos guardar memoria en DVDs. Exacto. Y gracias a la interferencia, a este fenómeno de cómo la luz, por comportarse como onda, interfiere de manera constructiva o destructiva. Y eso también se ocupa en muchas otras cosas, ¿no? O sea, es lo chido, creo yo, de ciencia, o de investigación, o de muchas cosas, ¿no? Que un resultado, tú lo ves de cierta manera y alguien puede decir, y se ocupa para esto, pero alguien con otra formación o con otra experiencia o con otro pensamiento, con otra perspectiva, puede usar eso mismo para algo diferente, ¿no? Por ejemplo, esto de la interferencia de luz se utiliza en esto de computación, láseres, DVDs, y también lo mencionan en este podcast del que estamos platicando, de Roberto con Crespo, lo usan en LIGO, un experimento que tiene dos láseres perpendiculares, bueno, creo que es un mismo láser que divide en dos, ¿no? Y lo mandan a dos espejos que están muy, muy lejos y cuando regresan, checan si cuando llega, igual esto mismo, si está, se dice en fase o en desfase, ¿no? Ujú. Si se suman y hacen lo mismo pero más intenso, o si se cancelan, o si hacen algo intermedio, porque obviamente este desfase eh, lo dije por el CD, ¿no? Que tenía solo dos valores, o estaba rascado a cierta altura o más, ¿no? Solo dos valores. Pero si la diferencia entre estos caminos puede ser intermedia, ¿no? Si mueves uno, mueves el otro, ya no generas un más intenso o cero, sino puedes generar un patrón diferente. Y este experimento, que está en Estados Unidos, que manda un láser, lo separa en dos caminos y regresa, mide el espacio, porque el espacio, ¡tan, tan, tan! Y El de hecho espacio se deforma. hasta dijo que era como lo que más mercadotecnia le han metido, ¿no? Así como la cosa más wow cuando lo descubrieron. Pues sí, es un experimento de los que han sido más revolucionarios en estos últimos años, porque demostraron algo que se predijo hace 100 años, que no había sido posible medir. Ellos fueron los primeros que dijeron, pues se puede medir así, ¿no? Y entonces midieron que esto, ya no lo sé, esto es lo que dicen. Midieron, porque a la gente de astrofísica yo no les creo. Ahí al rato va a llegar alguien a decirnos, ¿cómo que están diciendo que no le crean a nadie? No le creo al Karim, ¿no? Y al Brandon. Según esto, eh, dos agujeros negros hicieron esto como ¡blup! Y al hacer esto, pues perturban todo el espacio y mandan ondas, ¿no? Ondas de gravedad que deforman el espacio-tiempo. Y entonces tenemos estos dos caminos de láser y cuando llega una onda, pues va a deformarlos. Y entonces, si el láser recorría el mismo camino, regresaba, se encontraba de cierta forma, al deformarse, pues aquí un detector va a cachar que algo se movió, ¿no? Va a decir, ¿qué pasó? Y entonces hicieron la predicción de qué pasaría si esto, bla, bla, y justo lo que predijeron, ¡blup!
se vio. ¿Tú crees? Perro. Y es utilizando solo esto de que la luz se comporta como una onda y que cuando la juntas de regreso se va a sumar o a cancelar. Está chido. Cancelado. Vas a quedar tú. Eh, sí, porque no, esta banda es muy feroz, ferviente creyente de eso, ¿no? Oye, pero creo que entonces no sé si entendí mal o ya no sé a quién creerle. Eh, chale, igual nos vamos a meter en problemas con esto, pero él recuerdo que había dicho que la gravedad es un fenómeno que se sabe ahora que es producto de la deformación del espacio. Sí, Y tú acabas de decir que la gravedad deforma el espacio, entonces como, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? ok. am, Quizá yo lo dije mal. Mm, Sí, lo dije mal. Esto de los dos agujeros negros envía ondas, envía deformaciones del espacio, ¿no? Esas deformaciones del espacio son gravedad, o bueno, esas Ok, deformaciones del sí, espacio se podrían considerar como gravedad, pero pues, se llaman ondas gravitacionales, sí. esto que mandan. Pero pues sí, lo que es una deformación del espacio. Si algo está ahí, o más bien las cosas, los cuerpos con masa deforman el espacio, y eso es lo que, si otro cuerpo está en esa deformación, va a sentir gravedad. Sí, A sí, la sí. bestia. Sí, pero fíjate, algo que no me gustó de este podcast de que estamos hablando es que, bueno, no me gustó a mí, viéndolo como que pudo haber sido una oportunidad de divulgación. No lo fue y no lo tenía que ser, Ah, ¿no? Pero fue justo que creo que el Roberto se metió así como en temas como que son así llamativos, ¿no? De esos que son para eh, romper la mente y así, y taquilleros, les dicen. taquilleros. Y Sí. fue para él como su autoconsumo, tener ahí a alguien a quien le puede preguntar cosas y que le va a decir, pero siento que ni siquiera le entendió mucho, porque también Crespo es muy bueno haciendo sus videos de divulgación, Ujú. pero planeados. Sí. Y siento que ahí se le patinaron cosas, Ujú. a todos nos pasa, ¿no? Hablando en un podcast, siento que se le patinaron cosas, como que no tenía ejemplos muy, muy frescos, Ujú. y entonces como que Roberto se metió a temas que se iban muy, muy, muy difíciles, a temas complejos, y este vato no lo tenía tanto, entonces ahí hubo como que te pregunto, te respondo, pero no se entendieron al final totalmente. Yo viendo desde Sí. afuera lo sentí así. Yo en algún momento noté que Roberto hacía preguntas que dije, a la bestia, güey. O sea, yo creo que antes de que Crespo respondiera, yo dije, verga, a lo mejor él va a decir, esto ya es muy, no sé, muy acá, yo sé hasta aquí, porque Javier hacía mucho eso, por ejemplo, ¿no? Javier en su participación con Roberto, Javier decía, esto sí no lo sé, pero hasta donde sé, ¿no? Eh, Entonces, creo que en general Roberto hace esas preguntas y me recuerda mucho, ¿te acuerdas? En algún momento te invité a una clase cuando yo daba geografía, daba geografía, y que mis alumnos me preguntaban un montón de cosas del espacio, ¿no? Y, es que, profe, que el viaje en el tiempo, y no sé qué, y en algún momento yo les dije, a ver, no sé, no sé, pero si quieres les traigo un físico. Entonces te hablé y a ti te bombardearon así de 1000 preguntas sobre cosas así. Entonces me recordó mucho que Roberto hace como este tipo de cosas de que, pero y esto, y teoría de cuerdas, ¿no? Que mis alumnos hablan mucho de teoría de cuerdas y dicen, no, güey, creo que eso casi nadie sabe cómo explicarlo, ¿no? O sea, creo que sí es algo muy, muy complejo. Y precisamente también me dio esa impresión de que no sé, siento que en su afán de simplificar las cosas y que él mismo lo dice, ¿no? O sea, creo que al menos Roberto sí hace como esa aclaración de que, bueno, esto es una visión muy simplista, pero como en su afán de transmitir lo que sea, quería a huevo decir, ¿qué pedo con eso? No sé, en 2 ocasiones dijo, esto tiene que ver con agujeros negros, ¿no? Y ese güey, no. y es que al final, como esto, ¿no? Que dijimos, ¿quién diría que eh, la luz tiene que ver con Sony y Philips, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí tiene que ver. Y alguien podría decir como, sí, pero no. Sí, o sea, sí, y siento que, o sea, está chida la curiosidad, ¿no? Está chido que se tengan espacios para hablar y que al final de cuentas se permeen estos términos. Eh, pero sí siento que si no se hace con cuidado, todos podemos caer en esto de los videos de el tiempo no existe y todo lo que estamos viendo es una simulación. No, o sea,
que ahí está la teoría, pero si lo mandas así como un video de, ¿sabes qué? Todo lo que sabes está mal. Y es como, a ver, espérate, querías hacer divulgación y ya te echaste Sí, sí, todo lo sí. que la banda sabía, lo que habías intentado, ya lo No, cargaste, ¿no? como algo, por ejemplo, que me pasó apenas ayer o antier, una amiga me mandó un mensaje en Face súper random, porque nada más me pone, hola, oye, ¿por qué muchos animales de diferentes especies están dando vueltas? O sea, ¿Lo sabes? Yo no lo sé, lo vi y después digo, "Mm, o vamos sea, a evitar esto". güey, para mí fue turbo random así. O sea, y lo primero que le puse fue porque Diosito ya viene, ¿no? Así algo le puse porque me imaginé que tenía que ver con algo así, pero después ya más serio le dije, ¿de qué hablas? ¿En dónde están dando vueltas? ¿Qué tipo de animales, no? Y en chinga me fui a googlear y le puse animales y me salió autocompletar en círculos. Entonces, así como muchos sitios web de noticias que decían, de repente animales están dando vueltas en su propio eje y captaron a unas cientos de ovejas dando vueltas, ¿no? Y luego, Y eso no es en su propio eje. ya sé, ¿Qué? la oveja así, ¿no? Este, No, sí, espera, o sea, y después la nota seguía diciendo, debido a este extraño suceso, no sé por qué lo estoy imaginando con esa voz, en español. los internautas quisieron observar qué sucedía a su alrededor, entonces se percataron de que bancos de peces, orcas, hasta hormigas dan vueltas en su propio eje. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nadie lo sabe. Como, Yo vi uno que decía, nadie lo sabe, ¿será que el campo magnético de la Tierra está cambiando? Y yo así de, ¿cómo lo relacionas? O sea, como, ok, vamos a tirar cualquier cosa que se me ocurra. Y es que eso es lo que, es justo lo que te digo que se tiene que evitar, ¿no? O sea, porque puedes mandar eh, una explicación que, que quede o que haga sentido de cierta forma, pero metiendo piezas que no embonan en realidad, ¿no? sí, sí, que sea Entonces, a sí, huevo, ¿no? ajá, entonces eso pasa muchas veces cuando se habla de cosas como agujeros negros, dilatación del tiempo, el universo, teoría de cuerdas, cuántica. Sí, o sea, estos temas que son atractivos porque son complejos quizá, o no sé por qué, se dan mucho para estas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, o sea, y Turbo me suena, o sea, me sonaría como algo de un video de Wikiseba que empezara con... Y la neta es que, o sea, yo le dije al final a mi amiga, le dije, ok, mira, de las cosas que estoy bien seguro es que las hormigas a veces caen en estos círculos que les llaman círculos de la muerte, porque siguen señales químicas y si hay algún problema de que una de ellas que está liderando haga ese recorrido, todas las demás van a entrar y como no ven que están en círculos, simplemente siguen ese pedo, ¿no? Y hasta que se mueren, o sea, se quedan ahí hasta que se mueren, se agotan y ya, ¿no? Sé que eso pasa, a veces. Le dije, sé que con los bovinos, equinos, ovinos, hacen eso cuando están estresados, dan vueltas, porque ujú, están en lugares muy chiquitos, cerrados, y de sí, repente si tienen algo de espacio, es un comportamiento de manada de dar vueltas, o sea, como pues, que se estresan, ¿no? Igual no ujú. pasa siempre. Entonces, le dije, de los peces o las orcas, no estoy tan seguro, sé que hay algunas corrientes que obligan a peces a seguir ciertos caminos, pero también pasa en ciertos momentos, ¿no? Entonces le dije, al final, no estoy seguro de todo, pero lo que creo que podría estar pasando es que simplemente alguien le puso atención a esto que no sabía que pasaba y lo empezaron a relacionar con eventos X. No, Apocalípticos. no, o sea, como que está pasando, no sé, con eso de las ovejas y que de repente alguien dijo, ah, miren, las hormigas también, ahorita, ¿no? Y es como, bueno, sí, es un X momento que puede pasar, ¿no? Y, las orcas. Entonces, como que le empiezan a dar una explicación que no existe, ¿no? O sea, Sí, sí. Sí, muchas veces relacionamos cosas que no están relacionadas y ahí es donde se crean correlaciones no existentes y pseudo, pseudo conocimiento, ¿cómo? Teorías pseudoambientalistas. conspirativas. ¿Eh? Pseudoambientalistas, como dice Ándale también. nuestro querido jefe. Y se hacen, ¿cómo se llaman estas cosas? Se crean los terraplanistas. Ándale. Sí, cosas muy, muy así. O sea, sí, se crea un conocimiento falso, ¿no? Sí, o sea, si relacionas dos cosas que no están relacionadas, haces una línea de pensamiento que no va por ahí y ya te tuviste una idea incorrecta. Lo que hay que hacer, sí, sí estaría chido, justo buscar qué es lo que pasa en cada uno de esos casos y ya luego ves si están realmente relacionados.
¿sí? Porque un movimiento circular, pues cualquier cosa lo hace, ¿no? O sea, un movimiento circular puede ocurrir en cualquier lado. Los motores también dan vueltas en círculos, no quiere decir que son vacas, ¿ah? No, mames, sí Entonces, se pasa de lanza la banda, pero bueno. pues sí, pero ¿cómo se llama? Por ejemplo, esto de que también buscamos, luego identificamos caras en cosas que no tienen. Ah, no me acuerdo cómo se llama eso, pero ajá, sí, sí, le buscamos algo que tenga coherencia con, dentro de nuestro, no sé. Cognitivo. Entonces, sí, o sea, buscamos patrones y buscamos, no sé, identificamos patrones donde a veces donde no lo hay. Está loco. Pero bueno, en fin, estuvo chida esa plática. Está bueno. ¿Cuál? ¿Esa o esta? Ah, esta, obviamente. Ah, sí, está más chida esta. Ay, estaba chida esta, porque sí. Sí, véanos. Ah, qué En loco. fin. Pues sí. ¿Qué fue lo que más les gustó de este? Y muchos más temas. Recuerden, ¿no? Estén recordando los temas de los que decimos que vamos a hacer videos, porque están bien chidos y se puede ahondar en ellos y sacar información y chismecito chido, ¿no? Chismecito interesante, que justo también Crespo dice, ¿no? Que cuando creció su canal mucho, o sea, cuando él ya decide dedicarse a este rollo, es porque ya tenía un montón de ideas anotadas de cosas que iba a hacer y dijo, vamos a ponerlas a la obra, ¿no? Y eso dije, ¿a quién me suena? Tengo un libro ahí de todas las ideas que voy anotando de poquito a poquito. Sí, pero también tengo un buen de páginas que tengo que convertir todavía porque se quedaron en el formato del Word de mi compu anterior. Sí, y no lo he abierto, pero lo voy a checar. Y vamos a sacar por acá más y más cositas. Ojalá. Con eso Ojalá. espero. Ojalá. Pues bueno, ya saben, banda, ahí, ahí nos dicen qué onda, qué les pareció. Gracias por escuchar esta cosa tan rara que fue el día de hoy. Estuvo muy bien, muy bueno. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Sí, 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 está bien a gusto. Y no estamos drogados. Nunca. Llevo 3 días sin la luz del sol, dice Daniel. Anyway, Ah, pues pues ahí, sí, esperamos que nos acompañen la próxima ahí, se suscriban y nos vayan a seguir en todos lados. Por acá, por acá, por acá. ¿Vale? ahí se ven. Chao.